La discusión sobre la aprobación de un nuevo código penal en nuestro país, en República Dominicana, se ha centrado durante mucho tiempo en el tema de las 3 causales, para permitir a las mujeres que en condiciones excepcionales puedan interrumpir el embarazo. Pero poco se habla de todo lo nuevo que traería este código y que significaría un avance importante en materia penal para nuestro país. Vamos a desglosar esos detalles, vamos a entender qué implica este código más allá de las 3 causales. Y para esto recibimos a Francisco Álvarez, abogado penalista. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias por la invitación. Francisco, qué bien, qué bueno que propones abordar el Código Penal un poco al margen de la discusión que apoyamos también con el tema de las 3 causales, pero desde lo que se aporta después de tantos años de debate en el Código. Lo aprobado hasta ahora, ya sabemos que no se incluyeron las 3 causales, pero en lo demás, ¿dónde está lo novedoso? ¿Qué es lo interesante desde la perspectiva de los abogados, de la justicia y de nosotros como ciudadanos en la sociedad? Claro, básicamente nosotros, y eso lo hemos hablado especialmente cuando conversábamos, por ejemplo, con el tema de los fraudes piramidales, de las estafas piramidales. Nosotros estamos trabajando en un pleno año 2023 con una legislación de naturaleza parecida a la que se tenía en el 1884. Es decir, hace más de 100 años hubo una legislación que fue en su momento una gran reforma y un gran avance que hoy plantea los cimientos de lo que se está utilizando para luchar en el tribunal con todos los ilícitos penales que nosotros estamos viendo hoy día. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos que la legislación penal data de hace más o menos 100 años, ha sufrido muchas reformas, pero digamos que la base es de esa de hace más de 100 años, nosotros estamos enfrentando un desbalance tecnológico que el legislador de 1884 jamás podía prever, porque, o sea, como la interacción en las redes sociales es algo que en aquel entonces era impensable. No existía, sí. Claro. Exactamente. Entonces, cuando nosotros vemos que hay delitos que se pueden de una forma u otra ir adecuando, aunque la legislación sea vieja, sí, nosotros podemos ir adecuando, porque si antes se hacía caballo y ahora se hacía carro, bueno, estamos hablando de un vehículo. Pero cuando nosotros vamos a elementos típicos muy específicos, como por ejemplo las sociedades comerciales o por ejemplo las estafas vinculadas a esquemas piramidales donde no hay un trasfondo real de una venta y de una compra, sino que lo que hay es un tránsito de un dinero para de un lado a otro, nosotros nos encontramos con que no teníamos las herramientas suficientes para poder enfrentar ese tipo de males. ¿Qué pasa? La ley no es solamente para cuando alguien falla, sino que también tiene un efecto disuasivo de que las personas, los infractores o los posibles infractores digan, si pasa tal cosa, pudiera ser que me persigan, y si me persiguen yo pudiera ser condenado. Cuando se nota en la sociedad que la ley no funciona, como por ejemplo en los últimos 5 años, y escúcheme que use tantos ejemplos, hemos visto 200,000 fraudes piramidales y que nada al final pasa, o cuando pasa ya es muy tarde, nosotros nos damos cuenta de que tenemos un problema de fondo. Lo que hace el Código Penal nuevo, o lo que hará el Código Penal nuevo, es recoger todas esas modificaciones que se han ido introduciendo en diferentes leyes especiales, recoger la experiencia de otros países, esa experiencia comparada con tipos penales novedosos, y los condensa para tener un catálogo de tipos penales nuevos que vamos a tener en la República Dominicana cuando se apruebe o si se apruebe el código, donde, por ejemplo, comenzando con la categorización de las infracciones, ya se va a estandarizar los rangos de pena. Me explico. Cuando tú tienes infracciones muy grave y leve, y ya tú puedes decir tal infracción es considerada como grave, ya tú tienes un orden lógico que te permite entender de cuánto a cuánto, entre comillas, te pueden condenar en base a una acción. O sea, es más fácil para el ciudadano entender la gravedad de la situación, y eso cumple con el efecto disuasivo. Tenemos también el cúmulo de pena. El hecho de que tú puedas hasta un máximo de 60 años, es lo que dice el proyecto, pudiera ser modificado obviamente,
acumular distintos ilícitos penales para sumarse, como hacen por ejemplo en Estados Unidos, que si yo en una cadena de hechos típicos me pueden condenar por 5 y por 7, y hoy día lo que se hace es que se elige el de 7, pero ahora tú pudieras generar un cúmulo en los casos específicos que el código lo dice, para que sean en lugar de 7, solamente sean 12, entonces se está de una forma u otra agravando la comisión concomitante de delitos distintos, para que el infractor sepa que si él irrumpe en una casa y roba, poniendo ejemplo ilustrativo, eso le va a significar X cantidad de años, y no solamente la más grave, que pudiera ser algo con lo que él pudiera vivir, entre comillas. Por otro lado, también se ha creado un elemento vinculado al trato de los funcionarios públicos que permite, y aquí es un tema muy interesante, porque nos hemos enfocado en los medios en decir la corrupción prescribe a los 20 años, como si eso fuera una locura. Lo que pasa es que hay crímenes de lesa humanidad que se han introducido en el código y que se ha dicho que son imprescriptibles por la gravedad sociopolítica y geopolítica y de donde viene el sentimiento que ocurre cuando se lleva a cabo esa infracción. Y nosotros queremos tratar como si fuese lo mismo la corrupción. Yo soy personalmente de lo del criterio de que la corrupción, que es obviamente un daño no solamente al país, sino al ciudadano, que lamentablemente deja de percibir servicios, bienes, cualquier tipo de deuda que tenga el Estado para con ese ciudadano, porque no hay fondos y los fondos fueron distraídos. Si bien es cierto, eso es sumamente importante, la tipificación es suficiente, pero llamarle imprescriptible genera un problema, porque la prescripción es una de las conquistas del derecho moderno. ¿Qué es lo que significa la prescripción? Falta de interés. Y yo, Francisco, para que la gente entienda un poquito, Francisco, la prescripción, hasta donde puedo inferir y conocer etimológicamente para la palabra, es que una cosa vence o no vence. Es como los medicamentos, tienen una fecha tope, o sea, prescriben ciertas cosas, o sea, vencen ciertas cosas. Es imprescriptible, por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad, están los casos de los fascistas que participaron en la persecución y en la matanza de los judíos en los campos de concentración en Alemania, etcétera. Para ellos no prescribe el delito, si mal no recuerdo. De hecho, hemos visto que han sometido a la justicia personas que tienen 80, 90 años, que se han descubierto después, porque muchos emigraron y muchos se escondieron en países, en Argentina, y eso, se cambiaron los nombres, pero muchos de las víctimas y los descendientes de las víctimas mantuvieron su investigación y al final dieron con el criminal, y no importa la edad que tuviera, para la naturaleza de ese crimen o delito no había prescrito ante la justicia, y por eso lo llevaban a la justicia. Con 80, con 90 años, lo hemos visto y se han hecho documentales y todo de casos sonados de personas vinculadas al fascismo, al nazismo, en Alemania sobre todo, y realmente lo que hicieron con los judíos. Para ellos es imprescriptible. No sé qué otros delitos son imprescriptibles. Se plantea en el Código Penal, que está pendiente de ser aprobado ahora, creo, en la Cámara de Diputados, que los delitos de corrupción sean prescriptibles a los 20 años. O sea, si usted pasó por una posición de Estado y a los 21 años no pueden someterlo por corrupción de un delito que usted pudo haber cometido en los 20 años anteriores o después de salir de esa posición. Tiene que ser en el rango de los 20 años. ¿Es así?
Sí, el código que está ahora en la Cámara de Diputados, que puede aceptarlo o no, o sea, no se pueden introducir modificaciones en este preciso momento, o sea, en esta etapa del proceso legislativo, mejor dicho. Lo que se plantea es una prescripción de 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo fui funcionario y yo cometí un acto que pueda ser considerado, entre comillas, como corrupción, digo entre comillas porque eso es una sombrilla, hay diferentes tipos penales. Pasados los 20 años desde que el hecho fue consumado y que se pruebe el conocimiento del hecho, entonces se entiende que el Estado, por X o por Y razón, ya no tiene intención de perseguirme. Pero oigan por qué yo digo que se conozca el hecho. Si yo a don Roberto le robo su celular, me lo pongo en el bolsillo y él no se dio cuenta, y él se da cuenta un año después, un ejemplo tonto pero ilustrativo, no puede correr en su contra el plazo de la prescripción porque técnicamente él no se encontraba en condiciones de decir Francisco me robó mi celular. Y eso es muy importante porque la prescripción es una sanción a la inacción. Claro. Es un reconocimiento de que tú, afectado, víctima, dices con tu accionar que no te interesa perseguir a fulano de tal. Entonces, la prescripción, que dicho sea de paso, 20 años es muchísimo y es más amplio, es una medida, es una garantía de que la persona no va a mantenerse siempre bajo la premisa de que pueda ser perseguido. Y de todas las prescripciones, la de 20 años es la más alta. Entonces, estamos hablando de que no podemos enfocarnos en los elementos que quizás hubiésemos preferido fueran de otra manera para tratar de denostar el código como tal, si en él tenemos tipos penales como por ejemplo el sicariato. Nosotros tenemos aquí un problema de sicariato que ha ido creciendo en los últimos años. Y el sicariato como tal se ha estado juzgando o se ha estado persiguiendo con leyes de, como les comenté, hace más de 100 años, donde no habían estructuras tan complejas como la que tenemos el día de hoy. Nosotros tenemos un problema, por ejemplo, de autor y coautor que se va a trabajar en el Código Procesal Penal, que entiendo este año hay una modificación en curso, pero vamos a tener, por ejemplo, un tipo penal que es el arresto ilegal. Eso te ayuda a ti como persona, cuando un funcionario se exceda y te tenga arrestado de manera ilegal, tú tienes una acción en su contra, que antes existía, pero no con una tipificación clara. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, el rapto, la manipulación genética ilícita. Aquí, y oigan esto, cuando el COVID comenzó, uno de los doctores que uno seguía en las redes sociales decía mucho, me voy a ahorrar los nombres, que había que ellos estaban haciendo un trial aquí, unas pruebas de unos medicamentos, pero las hacían aquí con un grupo muy reducido de personas que consintieron que fuese así, porque no, en Estados Unidos eso no se puede. Para tú llegar a la prueba en humano, tú tienes que cruzar un trayecto muy complicado, y aquí no. Entonces, ese tipo de legislaciones que agregan, por ejemplo, la manipulación genética ilícita, la manipulación genética, de ella se desprenden otros tipos de tratamientos que permitirían que ya aquí no se pueda hacer ese tipo de cosas. Y nosotros como dominicanos tenemos que estar contentos con eso porque lamentablemente aquí nos toman muchas veces de conejillo de India. Lo que pasa es que es tan difuminado que no se imparte el bullying. Ya el bullying está tipificado. Obviamente, el bullying tiene una connotación social que parte incluso de un tema entre menores, que tú no vas por hacer bullying a trancar a una persona, pero al tú tipificarlo, ya tú estás dando las herramientas a un juzgador, que en casos concretos pueda mirar mirar el elemento que él va a estudiar y ver si en ese caso hay un agravante para brincar del hostigamiento, como se llama en el código, a un tipo penal un poco más gravoso.